es modelamiento programación, y también vamos a introducir algunos otros elementos más dentro de lo que es el diseño de programas orientados a objetos. Bueno, paso a compartirles mi pantalla en un momento. Bien, la anterior clase habíamos estado haciendo ya programación orientada a objetos y considerando ya que los objetos pueden tener un poco más de estructura y ya identificando clases de objetos, haciendo uso de sus propiedades, ¿no es cierto?, que vendrían a ser características que habíamos enumerado que son esenciales dentro de lo que es alguna definición de problema, e identificándolas estas en dos partes, ¿no?, como aquellas características que atribuyen conocimiento y características que atribuyen comportamiento o responsabilidades funcionales hacia hacia el objeto. Bien, bueno, vamos a ver un ejercicio más y vamos a refinar un poquito este pensamiento de lo que es clase y objeto. Dentro de la teoría de la programación orientada a objetos, es correcto decir que es un estilo de presentar soluciones o alternativas de solución a problemas, en los cuales nosotros vamos a hacer que los objetos que probablemente participan del problema también sean aquellos que se van a encargar de resolver el problema, ¿ya? Por lo tanto, dentro de lo que es este análisis, vamos a agarrar todavía un poquito, vamos a sentar lo que se supone que es un objeto del mundo real. En este caso, fíjense, nosotros observamos en la diapositiva que tienen en pantalla, ustedes están observando un conjunto le vamos a poner que son objetos del mundo real, ¿ya? Y a su vez también, si ustedes observan, estos rectángulos que tenemos acá vienen a ser representaciones de los verdaderos objetos del mundo real. A ver, cuando tú observas el mundo y una realidad, eso te va a dar una perspectiva de observación de la realidad y de los objetos que quieres modelar. Los objetos por naturaleza suelen ser objetos muy complicados para modelar de manera descrita. Entonces, en ese sentido, es muy importante observar estos objetos con una perspectiva. Y usualmente la perspectiva que te van a dar o con la que tú vas a observar te va a permitir identificar algunos elementos que te permitan encontrar un modelo razonablemente interesante, no ambiguo, y que además te permita resolver algunos problemas que se le pueden asignar a estos objetos, ¿no? En esta clase entonces vamos a hacer un ejercicio más de cómo observar la realidad. Fíjense, esta es la realidad. Y las preguntas que nos vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de objetos nosotros observamos o qué son estos objetos? Y la respuesta te dice, son toditos que son objetos de clase rectángulo, todos son rectángulos, ¿ya? Dentro de la observación que nosotros tenemos de este conjunto, nosotros estamos viendo que cada uno de estos objetos que estamos observando tienen algo en común, ¿no es cierto? Toditos tienen la definición de la base
y todos tienen la definición de la altura y además tienen un color dentro de que me permite identificar un rectángulo de otro. Entonces acá podríamos, desde esta perspectiva, fíjense, recoger esas tres características que hacen o que me permiten identificar a estos objetos de clase rectángulo. Por lo tanto, digo, ¿qué tiene todo rectángulo? Base, altura y color para la inspección que nosotros estamos observando en este momento. ¿Ya? Y con esta información, esto jamás olvidar, les voy a repetir más de una vez, con esta información que estamos registrando, que tiene todo rectángulo, tendríamos que tener la capacidad, o más bien tendríamos que identificar qué funcionalidades estos rectángulos podrían hacer. Esta cualidad, fíjense, esto que les estoy remarcando es muy importante. A ver, vamos a enumerar acá, ¿ya? A ver, ¿qué estamos haciendo en este contexto? Hemos observado y hemos dicho que todo rectángulo en este ámbito de observación tiene base, altura y color. No le estamos diciendo que todo rectángulo sabe ladrar o tiene hocico, ¿correcto? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no lo estamos haciendo? Porque no tiene Porque ¿Ya? esa no es su ¿No? naturaleza. Exacto, no es propio ¿de acuerdo? Entonces, si tú le dices a un rectángulo ladra, te va a generar ruido en tu lógica común, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, fíjense, por observación, nosotros no estamos identificando esa característica. Por lo tanto, fíjense, estas características que le estamos pegando o le estamos asociando al objeto, siempre son primera ente, ¿ya? Siempre son inherentes. ¿Qué significa ser inherente? Significa ser propio de. La base es propia de un rectángulo, la altura es propia de un rectángulo. El color, ¿qué cosa es? Dentro de esta observación es propio también de un rectángulo. Calcular el área también es propio de un rectángulo cuando los rectángulos tienen esta información. Calcular el perímetro también es propio de los rectángulos cuando tienen esta información. A eso se llama inherente, ¿de acuerdo? Cuando tú identificas estas características que van a modelar a objetos de una clase, estas características lo primero que tienen que cumplir es que sean propias de. Como decía uno de sus compañeros, el ladrar no es la naturaleza de un rectángulo, eso tiene que ver con esta propiedad. Por otro lado, fíjense, estas características esenciales tienen que cumplir esta otra cualidad, tienen que ser pertinentes, ¿de acuerdo? Y la pertinencia, ¿de dónde se saca o de dónde se obtiene la pertinencia? Es la perspectiva con la que tú observas el mundo real. ¿De acuerdo? En este caso, para efectos que nosotros estamos haciendo en el curso, la perspectiva con la cual nosotros estamos observando a este rectángulo es básicamente una figura geométrica en un plano bidimensional que tiene medidas y sobre la base de esas medidas puede hacer algunos cálculos matemáticos propios de un rectángulo, ¿ya? Pero probablemente, fíjense acá, yo no le podría decir esto, ¿cierto? Mover el rectángulo, o puedo. ¿Y por qué? Porque en la observación que estamos viendo, estamos observando, por lo menos no nos dan ninguna pauta de que estos rectángulos tienen algún tipo de movimiento. Entonces, esto probablemente, tal vez es posible, pero en esta observación particular no es pertinente, ¿ya?
La otra cosa importante que acabo de mencionarles hace un momento es que estas características tienen que ser consistentes. ¿A qué se refiere? Si nosotros, por ejemplo, le decimos que todo rectángulo va a tener base, altura y color, y además le decimos que estos rectángulos saben calcular el área y calcular el perímetro, en este momento nosotros deberíamos tener la capacidad de tener una relación de las funcionalidades que le estamos asignando a los objetos de la clase rectángulo, apoyados sobre la base de que todo rectángulo tiene información para realizar esto, ¿ya? En este caso, fíjense, este mover que nosotros tenemos acá, aunque pongamos que se podría, bajo algún contexto tú dices, sí, podríamos mover al rectángulo, no podríamos realizar esta funcionalidad porque los datos o el conocimiento que le hemos asignado a todo rectángulo no es suficiente para poder hacer esta funcionalidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esta, fíjense, vendría a ser inconsistente dentro de lo que es el concepto de modelamiento, ¿ya? A ver, les voy a mostrar un ejemplo más explicativo de lo que es este principio de consistencia, de pertinencia, y vamos a empezar a ver probablemente con mayor claridad este asunto. Ustedes ya se han inscrito a la universidad y han debido ver que para inscribirse a la universidad les han pedido muchos datos administrativos, ¿correcto? Entonces, probablemente cuando tú te has inscrito, bueno, te has bautizado como un estudiante de la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, a ver, vamos a modelar a ustedes, ¿de acuerdo? Ustedes son objetos de la clase estudiante, ¿de acuerdo? Entonces, San Simón necesita tener representación de cada uno de ustedes para fines administrativos, ¿ya? Entonces, tú estás aquí paradito, fíjense, tú eres, ¿no ves? Este estudiante, ¿correcto? Pero desde la perspectiva, digamos, administrativa sansimoniana, para ellos tú eres un objeto de clase estudiante. A ver, vamos a ver qué sabe. ¿Qué tiene todo estudiante de San Simón? Un código Nombre. SIS. Muy bien, dice, todo estudiante de San Simón tiene código SIST. ¿De acuerdo? Correcto, tiene nombre. ¿Ya? Tiene apellido. ¿Qué más les preguntan cuando se inscribe? La fecha de nacimiento. ¿Correcto? Fecha de nacimiento. Y por supuesto, obviamente, van a registrar la carrera que estás intentando estudiar. ¿De acuerdo? Ah, muy bien. Tienes el carnet de identidad también. ¿Ya? El número del carnet de identidad. Ahí lo podemos dejar. ¿Sí? Y tienes muchas más cosas. Tienes un montón de datos más, pero más de 20 no va a pasar. ¿Correcto? Y tú dices, wow, si yo soy una persona compleja, ¿no? Buena gente, sociable, estudioso, dices, no, ¿qué pasa así? Van así, 20 características de tenencia aquí, ¿correcto? Entonces, esto son las propiedades atribuibles. A esto se le conoce con el nombre de atributo. Fíjense, ninguna de estas propiedades está fuera de la naturaleza del contexto de San Simón, ¿cierto? Código SIS tiene todo estudiante, correcto, en San Simón, muy bien. Tal vez en otro ámbito, en otra observación, esto no sería verdad, pero desde una perspectiva sansimoniana, esto es correcto. A ver, ¿qué sabe hacer todo estudiante?
estudiar. Muy bien. Dice leer, estudiar. ¿Ya? Por ejemplo, estas vendrían a ser características de comportamiento. ¿De acuerdo? Comportamiento. Pero fíjate, esa característica que me dices, comer, desde la perspectiva de San Simón, no nos importa mucho, ¿correcto? No le importa mucho a la administración si sabes comer o no sabes comer. ¿De acuerdo? No le interesa demasiado. ¿Entendido? A ver, entonces nosotros podemos modelar algo así. Fíjense, acabamos de modelar una clase de objetos de la realidad, tomando como perspectiva y dominio de inspección de este individuo un ámbito universitario de San Simón. Y dentro de ese ámbito es completamente correcto estas características que le hemos atribuido. ¿Ya? Completamente válido. Muy bien. Entonces, podemos decir que el código SIS, todo esto, son propiedades inherentes. Son propias de los objetos, ¿cierto? Son inherentes, son propias del estudiante. Leer es propio de un estudiante. Estudiar es propio de un estudiante. Hasta ahí estamos bien. Ok, si nos fijamos en la pertinencia, ¿ya? ¿Será que estas características son pertinentes? La pertinencia, ¿quién me determina? La observación, ¿ya? La perspectiva de observación. Entonces, observar a este individuo desde la perspectiva administrativa sansimoniana es completamente válido decir que esto es pertinente, ¿ya? Desde esta perspectiva, que el estudiante tenga características como código SIS, nombre, apellido, fecha de nacimiento, leer y estudiar, está bien. Entonces, estas dos entes, fíjense, van bien. La otra que tenemos que verificar es que estas características esenciales que hemos identificado como atributos y comportamientos tienen que ser consistentes. Entonces, lo siguiente que hacemos, olvídense ya de este individuo que camina, come, buena gente, tienes que olvidarte ya de este individuo, ¿de acuerdo? Este individuo ya no es interesante desde el punto de vista de programación. ¿Quién es ahora con el que yo tengo que trabajar? Con este modelo. Fíjense, este es un modelo, ¿ya? De los objetos de clase estudiante. ¿De acuerdo? Y fíjense, este no modela solo a un estudiante, modela a varios estudiantes de San Simón, ¿ya? Este es gruñón, este es reilón, este es buena gente, pero ¿qué le importa a San Simón? A San Simón le importa que este y este que tienen código SIS, ¿correcto? Así se piensa, ¿ya? Muy bien, este vendría a ser un modelo. Una vez que nosotros tenemos el modelo, tenemos que asegurarnos que los comportamientos que le estamos asociando o le estamos diciendo que debería tener todo estudiante deberían ser posibles de realizarse. A ver, la pregunta aquí es, ¿todo estudiante sabe leer? Me han dicho. Pero para que este estudiante, fíjense, este objeto o esta abstracción o este modelo de tipo de objeto estudiante sepa leer, ¿qué información cuenta? ¿Con qué información cuenta estos objetos en programación? Con el código SIS, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, la carrera que va a estudiar y su carnet de identidad. ¿Con cuál de estos conocimientos todos los estudiantes de San Simón saben leer? Es la pregunta. O al revés, ¿no ve? Para leer, ¿cuál de estos conocimientos utiliza el estudiante de San Simón? Es la pregunta. ¿Pueden responderme? Ninguno. ¿Correcto? Con ninguno. Con tu código SIS no lees. ¿Ya? Entonces, fíjense, si bien es cierto, este modelo ha generado un conjunto de características que parecía, ¿cierto? Parecía, enamoraba el asunto,
parecía que eran inherentes, pertinentes, pues no son consistentes, ¿ya? Y al tener un modelo así, fíjense, van a tener un modelo no realizable. Lo que a nosotros nos interesa cuando hacemos modelamiento es que este modelo sea realizable, que sea programable, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante, ¿ya? Nunca jamás olvidar eso. Tiene que ser realizable, programable. Por lo tanto, si nosotros decimos, todo estudiante sabe leer, pero nos estamos dando cuenta que no le hemos asignado ninguna cualidad, digamos, o no le hemos asignado ninguna propiedad de conocimiento que permita hacer esta tarea, entonces estamos haciendo un modelo, a este se le llama un modelo irrealizable, ¿ya? Este no se puede hacer, es irrealizable. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Porque estamos incumpliendo esta condición. ¿Qué deberían cumplir las características cuando esenciales cuando tú vas a ir a modelar un tipo de objeto? Mucho cuidado con esto. ¿De acuerdo? Muchísimo cuidado. A ver, vamos a hacer la prueba. ¿De acuerdo? A ver, vamos a probar si me han entendido. A ver, todo el mundo está familiarizado con eso, ¿cierto? Tenemos la clase, vamos a modelar objetos de la clase perro. ¿Qué tiene todo perro? Raza. Pelo, Nombre. raza, Color de pelo. color, hocico y nombre. Nombre, ok, cola, ya. Ahí lo pararemos, ¿de acuerdo? Bien, dice, esto tiene. Aquí esto ha respondido a la pregunta, ¿qué tiene? ¿De acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Leandro. Pero es bien fácil caer en lo no, Leandro. ¿De acuerdo? ¿Qué sabe hacer todo perro? Ladrar. Jugar. Comer, ¿ya? Jugar, ladrar, caminar, olfatear. ¿Ya? Ahí lo dejaremos. Olfatear. Lo dejaremos ahí. ¿De acuerdo? Solamente eso que sepa hacer. Porque si no, como ustedes observarán, modelar un objeto sin un contexto o un objetivo particular es muy complejo, ¿ya? Entonces, esto responde a la pregunta, ¿qué sabe hacer todo objeto de clase perro? ¿Y por qué nos hemos dejado guiar al hacer este modelo? ¿Qué hemos utilizado? Nuestro criterio común, ¿correcto? ¿Y qué hemos utilizado? Hemos utilizado mucho prejuicio, fíjense, este es mi criterio común, tiene harto prejuicio, ¿de acuerdo? Suponemos muchas cosas. Muy bien, todas estas características que hemos puesto aquí, nadie puede decir que no son propias de. Entonces, estas características cumplen que son inherentes, ¿correcto? No le hemos hecho nada extraordinario, entonces inherentes son. Lo siguiente que hay que hacer, fíjense, es empezar a analizar la pertinencia. En este caso, fíjense, la pertinencia está dado por nuestro criterio común, ¿ya? Esto nos está dando nuestro criterio, nuestra pertinencia. Entonces, considerando nuestro criterio común, pertinente también es, ¿ya? Ahora sí, veamos. Vamos a ver si es que este modelo es consistente. Y lo que decía su compañero. A ver, para comer, ¿cuál parte de estas cosas va a utilizar el perro? Quisiéramos enseñarle a comer el hocico. Ya, perfecto, el hocico. Ahora,
aquí viene la siguiente pregunta. Tú dices el hocico, pero por supuesto, para comer, el hocico tiene que usar. Pero claro, no ve hasta la pregunta, tú dices, pero eso ni pregunta es. Obviamente, come por el hocico, ¿de acuerdo? Pero, aquí viene el pero, fíjense. Y tú dices, muy bien, come por el hocico. Lo siguiente que vamos a decir, a ver, un ejemplo de dato para el hocico. ¿Qué debería tener en hocico como dato? ¿Qué tipo de dato debería ser el hocico? Dientes, lengua. ¿El hocico? O sea, ¿de qué tipo de dato va a ser el hocico? String. Ya, podría ser una cadena. A ver, vamos a hacer ya string. Por ejemplo, si yo le digo que es una cadena, entonces un ejemplo de hocico, ¿qué sería? Chiquito o grande. Ya, grande, digamos, ¿no es cierto? Entonces le decimos grande, hocico grande. ¿Correcto? Ok, fíjense. Esta información tenemos en el hocico. Ustedes me han dicho que para comer el perrito va a utilizar esta información, ¿cierto? Pero esa información, fíjense, es una cadena que dice grande. ¿Cómo ayuda esta información para resolver el comer? ¿Ayuda o no ayuda? No hay. Entonces, irrealizable. ¿De acuerdo? Lo mismo, a ver, jugar. Todo perro sabe jugar, sí, mi criterio común dice que sí. Pero ahorita yo ya no estoy viendo a un objeto del mundo real, estoy charlando con mi modelo del objeto del mundo real. Entonces, para que juegue mi perrito, que tiene pelo, raza, color, hocico, nombre y cola, ¿con cuál partecita va a jugar? Con la cola. Ok, entonces me vengo aquí. Un ejemplo de cola, un ejemplo de dato para la cola. ¿De qué tipo sería la cola? El string también sería. ¿Qué sería? String con String. Fíjense, estamos viniendo, dice, esto también sería un string. ¿Ya? Y un ejemplo de la cola sería larga. ¿Ya? Ok. ¿En qué me ayuda tener esa información para que el perro sepa jugar? Si tiene larga, o sea, ¿cómo juega? ¿Ayuda? No. No creo. ¿De acuerdo? No. Fíjense, este modelo que acabamos de hacer es inconsistente. Ya le hemos pegado, fíjense, tiene que saber hacerles. Pero para saber hacer tiene que conocer, ya tiene que tener suficiente información para poder hacer en programación orientada a objetos. Si no, estamos complicados, ¿correcto? Entonces, en este sentido, fíjense, este modelo es inconsistente. Ni bien tú tienes un modelo inconsistente, entonces este modelo es irrealizable, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que no lo vamos a poder programar. Van a tener harto cuidado cuando modeles. Cuando uno modela, se explaya. ¿Por qué? Porque se basa en el criterio común y en el prejuicio. ¿Ya? Pero los objetos del mundo real son entidades que son muy complejas de modelar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en programación orientada a objetos? Nos basamos, ¿no es cierto?, en probablemente en un problema que me va a limitar mi punto de observación o mi perspectiva de observación de estos objetos. ¿De acuerdo? Y siempre tenemos que cuidar de que esas tres entes se cumplan, sea inherente, sea pertinente y sea consistente, sobre todo consistente. Lo que decía su compañero acá arriba estaba muy bien. A ver, vamos a volver a recuperar.
teníamos aquí. Entonces, dice, todo comportamiento debería estar relacionado sí o sí con uno o más atributos. Deseablemente sí, Leandro. ¿De acuerdo? Deseablemente sí. Entonces, el saber hacer de los objetos deberían tener como base el conocimiento que tiene el objeto. ¿Correcto? Es lo mismo que los seres humanos. Cuando te preguntamos algo, tu capacidad de respuesta se va a basar en lo que tú conoces, ¿de acuerdo? Si no conoces, entonces probablemente no vas a saber responder bien. ¿Entendido? Lo mismito nos pasa a los seres humanos, ¿ya? Bien, una vez explicado este asunto, seguiremos viendo esta parte de los objetos. ¿Ya? A eso se llama entonces características inherentes, pertinentes y consistentes. ¿Ya? La pertinencia, ¿quién me va a determinar? El problema que estoy queriendo resolver y cómo estamos modelando esos objetos de acuerdo a ese problema. Y la consistencia me va a permitir hacer modelos que son realizables, ¿de acuerdo? Porque si no vas a tener modelos irrealizables, no se va a poder programar. Bien, ¿cómo habíamos dicho que se modela una clase? Habíamos dicho que se modela en un rectángulo que tiene 3 partes. Esta parte de acá, ¿para qué está destinada? Esta parte está destinada para el nombre de la clase. Siempre los nombres de las clases jóvenes va en singular. La parte del medio, ¿para qué está destinada? Para las características que atribuyen una propiedad o un conocimiento, ¿ya? De los objetos de esta naturaleza. Y la parte de abajo está destinada para aquellas características a las cuales, que son en realidad funcionalidades que deberían saber hacer todo objeto de esa clase. Así funciona el modelamiento. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer, fíjense, nosotros sí hemos hecho harto análisis hace un momento, pero lo siguiente probablemente que es interesante hacer dentro de lo que es programación es empezar a hablar de lo que se supone que se entiende que va a contener cada característica que tú has identificado dentro del modelo, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, cuando decimos todo rectángulo tiene base, lo siguiente que tenemos que preguntarnos de manera obligatoria es, ¿y de qué tipo de información representa la base? Es la pregunta que nos estamos haciendo, ¿ya? Y de esa manera nosotros, ¿qué decidimos? Que la base resulta que va a representar un valor entero, ¿ya? Hacemos todo este trabajo con todos los atributos. Fíjense, es lo primero que hacemos. ¿Qué hacemos con esta parte de los comportamientos? Esto nosotros sí hemos aprendido a hacer, ¿ya? A esto que se le llama en el libro firmas, ¿no es cierto?, de método. Sin decir cómo, tú deberías ya poder describir de manera un tanto abstracta qué se supone que debería ser un calcular área y qué deberías identificar con claridad así, pero más transparente, meridiana, una claridad meridiana, es el nombre del comportamiento, por ejemplo, calcular área, que te genera como salida, si te va a generar un valor o un cambio de estado, y si es que es un valor o un resultado, tienes que identificar de qué tipo es, y tienes que identificar si necesita mayor información que la que ya tiene aquí, ¿de acuerdo? Repito, ¿qué tienes que hacer? Identificar el nombre, que sea un identificador o lógicamente entendible, definir si es que este comportamiento genera resultado. Si fuera así, hay que identificar qué tipo de resultado. Y si no, entonces acá que viene un void, ¿correcto? Cuando te genera un cambio de estado o un cambio
o cambia alguna parte del contexto del problema. ¿Qué otra cosa tienes que definir? Si es que para hacer esta tarea los objetos de clase rectángulo requieren más información que la que ya tienen aquí. Así se lee. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, para calcular el área todo rectángulo, ¿qué conoce? La base, la altura y el color. Aparte de esa información, ¿requiere alguna otra adicional? Si me dices que no, entonces viene así. ¿Ya? Bien importante. Entonces, esto nosotros ya más o menos hemos estado haciendo en estructuración de pensamiento, pero a distinto nivel de abstracción, ¿cierto? Ahorita, ¿cómo es mi nivel de abstracción? Mi nivel de abstracción es identificar características de tipos de objetos o datos con los que yo voy a trabajar, que son más complicados que solamente un entero. ¿Ya? Acá hemos identificado. Y cuando decimos para cada comportamiento importante, ¿cierto? Resultado y entrada de datos. ¿Ya? Esto hemos hecho en estructuración de pensamiento. Siempre. ¿De acuerdo? Esto es lo primero que tienes que identificar. ¿Qué se supone que me va a generar como resultado, como salida ese procedimiento o ese comportamiento? ¿Qué información adicional, aparte de la que ya conoce, requiere? ¿Ya? Así se lee este asunto. ¿De acuerdo? Muy bien. A esto se le conoce como un modelo que es de un tipo de objetos de clase triángulo. ¿Esto qué vendría a ser? Una clase. ¿Ya? Estamos repitiendo conceptos. ¿Qué es una clase? Es una representación de un tipo de objetos del mundo real. En este caso, ¿qué está modelando esta clase? A objetos rectángulos. ¿Ya? ¿Qué vienen a hacer estas cosas que tenemos aquí, desde aquí hasta aquí, inclusive hasta ahí? Fíjense, son las características esenciales que son comunes a todos los rectángulos que hemos observado. ¿Ya? A eso se llama características esenciales. ¿Cómo están organizadas? Como atributos y como métodos. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso sería la clase. ¿Qué viene a ser un objeto? Esto también ya les había explicado la anterior semana. Un objeto es una instancia, es un ejemplar, es un individuo particular que se crea a semejanza de esta clase. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero representar este objeto particular, este que tengo acá, particular, yo voy a decir que ese objeto, por ejemplo, es el azul, se va a construir bajo este modelo, ¿de acuerdo? Bajo el modelo de que todo rectángulo tiene base, altura y color. Y en este caso particular, la base, ¿cuánto va a ser? 250. La altura, ¿cuánto va a ser? 100. Y el color, ¿cuánto sería aquí? Azul. ¿Correcto? Eso vendría a ser. Fíjense, ¿cuántos objetos diferentes de esta clase yo tengo? 4. Por cada uno de estos que yo observo en el mundo, he construido un objeto en programación. Fíjense, este ya es mi objeto en el mundo de programación. Ya no es este. ¿Correcto? Este es el mundo real y este es mi modelo en programación orientada a objetos. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. Bien, esto es un modelo objeto, este es un modelo de clase y seguimos. ¿Qué habíamos dicho que es esto? Esto es la identidad del objeto. ¿Qué habíamos dicho que es esta parte? Eso se constituye en el estado particular de un objeto que en muchas ocasiones hace que los objetos se distingan, aparte de su identidad, obviamente, porque también son diferentes los objetos, porque cada objeto tiene estado diferente, ¿ya? Y se dice que los objetos tienen el comportamiento, que significa que estos métodos que nosotros pensamos aquí, ¿quién los va a utilizar en tiempo de ejecución? El objeto, ¿de acuerdo? Bien importante. Entonces, ¿qué tiene todo objeto? Identidad, estado y comportamiento. ¿Qué tiene toda clase?
las clases tienen nombre, enumeran, ¿de acuerdo?, las características esenciales comunes a los objetos de esa naturaleza y los distinguen entre características que atribuyen conocimiento y características que atribuyen funcionalidad o prestación de servicios a los objetos de esta naturaleza. ¿Qué cuidado tenemos que tener cuando hacemos estas características? Que cumplan las tres entes: inherente, pertinente y sobre todo consistente. ¿Ya? Jamás olvidar eso. ¿Alguna pregunta? Lice, ¿podría aclarar la parte de que es pertinente, por favor? No me queda bien claro esa parte. ¿Qué es qué? Pertinencia, pertinente. Pertinente. A ver, vamos a intentar ver un dibujito. Voy a buscarlo, ¿de acuerdo? Vamos a chequear aquí. El otro día estaba mirando mis imágenes y este dibujo es súper ilustrativo. ¿Ven ese dibujo? Sí, se realiza. ¿Qué es esto? Se supone que es un objeto del mundo real, ¿no ve, gato? ¿De acuerdo? Ahora fíjense, este gato observado desde dos perspectivas, esta es una veterinaria y esta es una abuelita que está buscando una mascota, fíjense mentalmente, lo miran diferente, ¿de acuerdo? Entonces a este gato, si es que nosotros tuviéramos que tomar la perspectiva de la señora de aquí, si nosotros agarramos y observamos con los ojos de esta señora a este gatito, tendríamos que modelar, a ver, este gato, ¿qué tiene? Este gato tiene, no sé, raza, ¿de acuerdo? Tamaño probablemente es importante, ¿de acuerdo? Probablemente es importante la cantidad de pelos que tiene, ¿sí? Su estado, si es cariñoso o no es cariñoso, si es agrio o no, ¿correcto? Eso le interesa a esta señora. Pero desde esta otra perspectiva, fíjate, desde esta otra perspectiva tenemos mismo objeto observado, pero diferente perspectiva. Para esta señora, este gato, ¿qué cosa es? Es una bola de huesos, ¿no es cierto? Tiene corazón. ¿Ya? ¿Qué cosa tiene también? Tiene estómago. Y ni siquiera es como es su estómago, ¿no? Sino quiere saber el estado del estómago. ¿De acuerdo? Tiene hígado. En cambio, esta señora de aquí no le interesa si este gato tiene hígado, ¿correcto? A esta cualidad que acabamos de observar, fíjense, mismo objeto del mundo real y diferentes modelos. ¿Ya? Yo tengo diferentes modelos. ¿Y de qué depende? De la perspectiva, ¿correcto? A esto se llama perspectiva. Y esta perspectiva, les cuento, esto me da la pertinencia de las características esenciales. Por ejemplo, para la perspectiva de la viejita, la raza es una característica pertinente, ¿correcto? Muy pertinente. El saber si el animalito es cariñoso o no es una característica, pero repertinente desde esta perspectiva. ¿Entendido? Pero desde esta perspectiva, por ejemplo, si es que esta cosa es cariñoso, a ella no le interesa. ¿Ya? A eso se llama pertinente, pertinencia. ¿Quién me va a determinar la pertinencia de mi modelo? ¿Quién me va a decir si es que estas características son pertinentes? La perspectiva, ¿de acuerdo? O el problema que estamos queriendo resolver. Yo tengo un problema y vamos a observar, limitados o restringidos por ese problema, los objetos del mundo real. Y eso me da la pertinencia. Eso me da un contexto de observación, porque es muy evidente que este objeto, digamos, es muy exquisito en sus características y es muy difícil modelarlo
así en toda la amplitud de la palabra. Entonces, ¿qué nos queda en programación? Observar al objeto y representarlo para alguna cosa que me sea útil. Y esa cosa que me es útil usualmente está dado por el problema. La descripción del problema me va a dar la pertinencia con la cual yo voy a ir jalando estas características esenciales. ¿De acuerdo? A eso se llama pertinencia. ¿Ya? ¿Quién me determina la pertinencia? La perspectiva, el contexto, el problema. ¿De acuerdo? Entonces, Lice, sería, bueno, a lo que le entendí, sería extraer los atributos más importantes que me ayuden para la solución del problema. Exacto. ¿Sería eso? ¿O Eso. Las características esenciales, por eso se llaman esenciales. ¿Por qué se llaman esenciales? Porque son esenciales, pues porque son importantes. Es muy buena observación lo que tú dices. A ver, vamos a escribir aquí. Entonces, la clase que hace, enumera, ¿no ve? Identifica características esenciales. ¿Ya? Y lo que tú dices es completamente correcto. Estas características esenciales, ¿cómo las vamos a conseguir? Las vamos a conseguir dependiendo del contexto, ¿no ven? La perspectiva, o sea, el contexto me da la perspectiva, ¿ya? El contexto me da un punto de vista, fíjense, no lo voy a observar fuera así con mi criterio común, muy rara vez vamos a observar. Los problemas delimitan las realidades, ¿ya? Y esos problemas te van a dar un contexto y una perspectiva de observación y esto te va a decir qué es pertinente y qué no es pertinente. Por ejemplo, en el caso que habíamos modelado aquí, por ejemplo, a ver acá, este. Todo estudiante tiene color de ojos, ¿cierto? ¿Tiene o no tiene? sí tiene, Lice? Tiene color de ojos, ¿ya? Pero fíjate, ¿por qué no le hemos puesto esta característica aquí? Porque desde la perspectiva de San Simón, a San Simón no le interesa si tus ojos son negros, blancos, verdes, azules, café, no le interesa. ¿De acuerdo? Administrativamente hablando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Eso ya es entendí. contexto, ¿ya? Eso te da la pertinencia. Es la perspectiva por la cual tú observas la realidad. Y de acuerdo a esa perspectiva y esa observación, te va a limitar también qué es lo que quieres sacar del objeto. Y a eso se llaman características esenciales, qué es lo importante para resolver el problema. En el caso de San Simón, por ejemplo, un estudiante administrativamente sin código SIS, o sea, no se consigue. Ya prácticamente todo se hace con el código SIS. Esa es una característica súper esencial. Pero el color de ojos para nada no es pertinente, es más bien impertinente dentro del modelo. ¿Ya? Por eso se llama esenciales. ¿Por qué serían esenciales? El mismo nombre te dice, ¿no ve? Porque son importantes. Uno. ¿Ya? Y otra cosa, porque estas características esenciales también te diferencian. ¿Correcto? Entonces, si tú observas alguna realidad, a ver, vamos a ver una, vamos a agarrar aquí, nos vamos a venir por acá, esto agarramos, los traemos por aquí y le decimos, a ver, vamos a ver alguna foto acá, clases, a ver, clase de alumnos, a ver, vamos a ver, y por ejemplo, ahí está bonito, me ha salido este. Es dibujito, vamos a observar, ya ese dibujito que tenemos ahí, de hecho ese dibujito ya es un modelo, ¿correcto? Esto ya es un modelo de alguna realidad. Si tú observas este dibujito, a ver, ¿qué tipos de objetos puedes observar? Una pizarra, Ya, estudiantes, pizarra, objeto de clase pizarra, objeto de clase estudiante, ¿cierto? ¿Qué más? Maestra, una maestra, Una maestra, ya.
reloj, un reloj, Un osito. libro, ¿ya? Oso, ¿de acuerdo? Y podemos seguir enumerando, fíjense, pupitres, ¿de acuerdo? Mesa, ¿sí? Mesitas, pupitres, sillas, ¿de acuerdo? A ver, ahí la pararé. Esto hemos hecho por simple observación, ¿correcto? A este proceso que acabamos de hacer, fíjense, este es un proceso natural de clasificación que los seres humanos estamos muy arraigados en nuestra vida. Los seres humanos somos clasificadores por excelencia en todo, ¿de acuerdo? Aquí te estás clasificando pizarra, mesa. Pero ¿y por qué has clasificado? ¿Por qué has diferenciado? ¿Por qué no me has dicho un todo, digamos? ¿Por qué no me has dicho que cualquier cosa, pero como un todo? ¿Por qué me has diferenciado pizarra, estudiante, maestra, reloj, libro, oso, pupitre? Fíjense, has diferenciado porque las características esenciales, ¿de acuerdo?, de esos tipos de objetos son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, las características esenciales de cada objeto me permite diferenciar también. Pero las características esenciales, por eso he agarrado 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de objetos, porque son diferentes. Pero me has dicho estudiantes, así me has dicho, ¿no es cierto? Yo le he puesto solamente estudiante. Pero también me has dicho que hay un conjunto, que me imagino son estos individuos que están aquí, ¿correcto? Estos de acá. Y los has catalogado, fíjate, los has clasificado como objetos de clase estudiante. Pero si son 6, te digo, sí me dices, pero estos 6 tienen características esenciales comunes, ¿correcto? Y eso hace que yo identifique esta clase de objeto. ¿Por qué yo identifico más de una clase de objeto? Porque las características esenciales son diferentes. Y sí, las funciones diferentes, fíjate, es una característica esencial. Recordemos que las características esenciales son propiedades atribuibles, ¿ya? O lo que tú dices, ¿no es cierto? Son propiedades o son características funcionales o de servicio, ¿ya? De comportamiento también le llamamos, ¿ya? Funcionales o de servicio. Hacen diferente cosa, tienen distinta función, correcto. Porque yo no digo que este objeto que tenemos aquí, fíjense, este objetito que tenemos aquí, esta partecita, es igual que este, porque sus características no son las mismas. Pero yo no voy a decir, ¿no es cierto? Mesa 1, mesa 2, mesa 3, mesa 4, no. ¿Qué he dicho? Ah, ¿dónde está? Pupitre, ni siquiera mesa, pupitre. ¿Correcto? Eso hemos hecho. Fíjense, ese procedimiento que acabamos de hacer, eso es un proceso natural de clasificación. Resultado de hacer proceso natural de clasificación, ¿qué hemos obtenido? Esto vendrían a ser clases. ¿De acuerdo? Hemos obtenido un conjunto de clases. ¿Por qué hemos diferenciado 1, 2, 3? Porque hemos visto que esas características esenciales, como su compañero dice, tienen funcionalidades diferentes, pero eso es característica de un tipo de objeto. Son diferentes. Entonces, las características esenciales son muy importantes, fíjense. Me permite diferenciar tipos de objetos, pero también me permite identificar un tipo de objeto en forma general. Estudiante. Ya no estoy pensando en ellita, ¿no ven? No estoy pensando en estito particular. Estoy pensando en un concepto más general, más representativo y más abstracto como estudiante. ¿Correcto? Eso es, ¿ya? Entonces, cuando se hace programación orientada a objetos, usualmente tu problema te va a traer en sí mismo el problema. Al describirte el problema que quieres resolver, vas a poder identificar a su vez un conjunto probablemente de tipos de objetos que son parte del problema, pero en programación orientada a objetos, como les había comentado, también son parte de la solución. ¿Ya? Los objetos que son parte del problema son los llamados a resolver el problema. Entonces, muy
posible de que un problema tú identifiques más de un tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, esas características que son esenciales se denomina, me permiten hacer este procedimiento natural que los seres humanos tenemos, que es la clasificación. Resultado de la clasificación que obtenemos, clases. ¿De acuerdo? Entonces empiezas, tú en el mundo siempre estás observando, ¿no ve? Mis amigos, mis no amigos. ¿De acuerdo? Las mujercitas, los varoncitos. Estás clasificando. Las personas mayores, los niños. Estás clasificando. ¿Correcto? Personas, perros. Estás clasificando. Perros, gatos. Estás clasificando. ¿Estamos de acuerdo? Y probablemente, ¿por qué no dices perro 1, perro 2, perro 3 y dices perros? ¿Correcto? Porque esos, a su vez, tienen conjunto de características esenciales comunes. Pero ¿por qué no dices perro y gato como una clase? No, porque probablemente has identificado alguna diferencia esencial. ¿Ya? Entonces, producto de ese proceso natural que los seres humanos tenemos, de clasificar, se generan las clases. Es por esa razón que se dice, ¿no?, que la programación orientada a objetos debería ser sencilla para las gentes normales, o sea, para todo ser humano entenderla. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, desde que somos pequeños, siempre andamos clasificando, clasificando y clasificando. ¿De acuerdo? Esa es la razón. ¿Ya? Esa es una de las razones que te dicen que el por qué este paradigma de programación debería ser más amigable con el programador, con el ser humano. ¿Alguna otra consulta? ¿Nada? Ok, para cerrar, fíjense, este modelo vamos a ver que es realizable. Lo que les decía, siempre ya tienen que pensar en que todo modelo que tú haces tiene que ser realizable. ¿Ya? Van a tener mucho cuidado con esa clase de cosas. No es nomás agarrar y ponerle lo que sea y luego no vas a poder ni siquiera iniciar un programa, ¿de acuerdo? No queremos hacer eso, ¿ya? Queremos modelar, pero ya desde tempranas horas de modelamiento, a nosotros nos interesaría tener un modelo que sea consistente. ¿Eso qué significa? Que sea realizable. Ya creo que ya es el programa 5 que estamos haciendo. A ver, este lo cerramos, lo botamos de acá y hacemos, ¿no es cierto? Nuestro modelo que se llama por fines de espacio, fíjense, BlueJ no te permite tener dentro de lo que es el ID y su área de modelamiento de clases, no te permite tener las cajitas con 3 divisiones, ¿ya? Pero eso es por fines de espacio, nada más. Bien, nos venimos acá y vamos a modelar, ¿no? Botón derecho, hay varios lugares por donde podemos venir y le digo, ¿no? Mucho cuidado, no sé cuántas veces ya les estoy diciendo, siempre el nombre de la clase, cómo va, en singular, ¿de acuerdo? Y siempre por norma tiene su nombre que empieza con mayúscula. En el caso de BlueJ, repito, por fines de administración de espacio, no te permite en el modelo de clases poner las 3 divisiones, ya solamente tiene 2 y la segunda usualmente no se usa. Entonces acá lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Aquí vamos a definir que esta va a ser el área de atributos. Siempre hay que tratar de ser disciplinados, ¿de acuerdo? Y poner ahí el área de métodos. Muy bien. ¿Qué hemos dicho que tiene todo rectángulo? Dice, todo rectángulo dice que tiene la base, tiene la altura y tiene, dice, un color. ¿De acuerdo? Vamos a hacer lo que dice ahí. Y entre sus métodos dice que sabe calcular el área y además sabe calcular el perímetro.
y su firma es la siguiente. Para eso me conviene pensar, ¿de acuerdo? Para tener esta cosa ya, un esqueleto interesante. Entonces le digo, calcular área, dice calc, así le vamos a poner como está ahí, no requiere información adicional. Este proceso se compromete a devolverme un resultado, por lo tanto aquí es interesante también hacer esto. Fíjense, mi variable de respuesta se va a llamar área. ¿Y qué te voy a devolver por defecto? El área, ¿ya? Y luego aquí entre medio de estas dos yo tengo que escribir el conjunto de instrucciones que me permita encontrar área, ¿cierto? Encontrar o definir lo que es área. Lo mismo hacemos acá, fíjense. Le vamos a decir que el otro método que le estamos asociando dice que se llama calcular perímetro, ¿correcto? No requiero mayor información y misma idea. Se supone que me estoy comprometiendo a generarte un valor como resultado. Entonces, ¿qué estamos buscando aquí? Hasta el nombre del proceso me dice, ¿no es cierto? ¿Qué estamos buscando? Un perímetro. Entonces, ¿qué me comprometo a devolverte? El famoso perímetro. Ahí está. ¿Ya? Y acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir el conjunto de instrucciones para obtener perímetro. Eso es. ¿Ya? En este momento no va a compilar porque esta área no está definida y yo ya la estoy usando. Entonces, en programación imperativa, usualmente se declara, se define y luego se usa. ¿Ya? Y acá, ¿qué no hemos hecho? No hemos definido. Y se va a quejar el compilador. Te va a decir, puede que área no esté definida. ¿Ya? No ha sido inicializado y ya lo estás usando. Entonces, por defecto aquí, fíjense, hasta que definamos cómo se calcula el área, le puedo poner 0 y luego me pongo a pensar, luego con calma, me pongo a pensar cómo se calcula el área y cómo se calcula el perímetro. Y ahí ya no tenemos errores de sintaxis. ¿Ya? Pero como ya sabemos cómo se calcula el área, cómo se calcula el área de un rectángulo dado que conoce la base y su altura, Base por altura. base por, van a tener cuidado ya, nombre de los atributos, base por altura. Entonces yo ya he hecho mi conjunto de instrucciones, fíjense, así se vería, bonito, ¿ya? Entonces tengo una declaración, una asignación y una instrucción de retorno que viene a ser una instrucción normativa dentro de lo que es un lenguaje de programación. Y en este caso el perímetro sería 2 multiplicado por la base más la altura. ¿Correcto? Eso es el perímetro. Doble punto y coma. Eso agarramos y compilamos. ¿Sí? Ok, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día de diferente a lo que hemos hecho el anterior semana? La anterior semana hemos hecho similar a esto, ¿recuerdan? La diferencia era que teníamos un triángulo que tenía sus lados y teníamos que calcular el perímetro y el área. Y habíamos ido a buscar en San Google cómo se puede calcular el área de un triángulo dado que conocemos sus lados, ¿correcto? Y dado que conocemos sus lados, a una de sus compañeras había encontrado la famosa fórmula de Herón, y sobre la base de esa fórmula habíamos definido el método por el cual todo triángulo, dado que conoce sus lados, puede calcular el área, ¿ya? En este caso, lo que nosotros vamos a introducir como elemento nuevo viene a ser un concepto que se denomina constructor, ¿de acuerdo? Cuando nosotros queremos construir o tener instancias particulares de clase rectángulo, estamos utilizando este operador new, ¿ya? Recuerden cuando habíamos visto operadores tipos, el new viene a ser un operador, ¿de acuerdo? Y este operador que me permite
me permite construir objetos de clase rectángulo. Pero si ahorita yo creo un rectángulo, por ejemplo, el rectángulo 1, yo creo el rectángulo 2, fíjense, e inspeccionamos, ¿ya? Chequeamos un poquito cómo es mi rectángulo 1, que tiene en la base 0, en la altura 0, y no tiene color. Si yo me fijo en el rectángulo 2, resulta que este también es así, no tiene su base 0, su altura es 0 y no tiene color. Obviamente, con esta información que tienen estos dos rectángulos, si yo le pido calcular el área, obviamente que me va a devolver 0, ¿cierto? Ahora la cosa es, yo quiero cambiarle la base a este rectángulo y no voy a poder. Ya no se puede por aquí. A menos que le enseñe a mi rectángulo a establecer su base. ¿Se acuerdan que eso hicimos con el triángulo? Les enseñamos a los triángulos a establecer sus lados y también a permitirme conocer el valor de sus lados. Esa es una opción. Ponerles los famosos métodos accesadores y mutadores. ¿Cuál es la otra opción? Cuando yo construyo un objeto, a tiempo de construcción, fíjense, yo puedo decidir que un triángulo se construye de manera correcta si y solamente si se le da información básica. ¿De acuerdo? En este caso de mi modelo, yo puedo decir que para construir un objeto interesantemente con cuerpo e individual, yo necesito enviarle información para su base, para su altura y el color. ¿Ya? Puedo decidir. Pero eso quiero que me lo defina en tiempo de construcción. Cuando estamos construyendo el objeto, sería interesante que esa información se establezca. Es como que cuando están haciendo un objeto de clase rectángulo, yo ya le pongo su certificado de bautizo, te vas a llamar tal, esta es tu fecha de nacimiento, esta es tu estatura, qué sé yo, color de ojos, así, ¿ya? En este caso, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay un otro concepto que ustedes se han debido leer en el libro que se denomina un constructor, ¿de acuerdo? Un constructor, ¿qué cosa es? Es un proceso especial cuya finalidad tiene de construir objetos particulares de esta clase. En este caso, ¿de qué clase? De la clase rectángulo, ¿ya? La peculiaridad de un constructor, al ser un proceso, es que estos procesos tienen por defecto una salida implícita y que su funcionalidad del constructor, como su nombre dice, es construir objetos de esta naturaleza, ¿ya? O instanciar objetos de esta naturaleza. En muchos lenguajes de programación, los constructores llevan el mismo nombre de la clase. Si vas a ir a aprender un nuevo lenguaje de programación, siempre hay el concepto de constructor, ¿de acuerdo? Siempre va a haber. Incluso en lenguajes de programación, otros, existe el concepto de destructor, inclusive, ¿ya? El concepto hay tal, así tal como les estoy diciendo, destructor existe. En terminología Javera, destructor no existe explícitamente, pero constructor sí, ¿ya? El constructor, entonces, repito, es un procedimiento que me permite construir objetos de una clase con la finalidad de que podamos definir de manera inicial a tiempo de construcción el estado de los atributos del objeto que estoy construyendo, ¿ya? Tiene varias razones del por qué haber un constructor. Por ejemplo, ahorita me he dado cuenta que cuando he construido estos dos rectángulos, sus datos son por defecto 0, 0 y no existe, y no tengo manera de cambiarlos, ¿correcto? Porque no le he enseñado ni siquiera a establecer, no le he enseñado a los objetos a mutar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, le vamos a pegar un constructor. Por norma en terminología Javera, los constructores reciben el mismo nombre que la clase, ¿ya? Y luego tienen la misma apariencia de un proceso.
¿Cuál es la única cosa que no se pone aquí? No se pone la salida. Fíjense, acá no se especifica la salida porque los constructores por defecto ya tienen una finalidad, ya tienen un objetivo. ¿Y su objetivo qué cosa es? Construir objetos de esta naturaleza. Por esa razón es que este no tiene salida. Este que vendría a ser el nombre del proceso constructor. Y como todo proceso, ¿qué puede tener? Puede tener información que reciba desde afuera para construir un objeto. Entonces el constructor, su misión, ¿qué cosa es? Construir objetos de clase rectángulo. Y en este momento yo me pongo a pensar, a ver, para poder construir un objeto de clase rectángulo, ¿cuál es la información mínima que necesitan enviarme para construir el objeto? ¿Cuál sería? ¿Qué datos necesito? La base y altura. ¿Qué información mínima, básica necesito para construir un objeto de clase rectángulo que sea decente, ¿no ve? Para que se diferencie de otro. Porque ahorita estos mis dos rectángulos tienen información interna igual y eso no es lindo, ¿correcto? Lo único que tienen diferente es su nombre, su identidad, pero luego su estado es igual. Muy bien, necesitamos el color. ¿Qué más? La base y la altura. Entonces, fíjense, yo voy a necesitar, acá le voy a poner así por el momento, ya le voy a decir, voy a necesitar un dato nuevecito para la base, un nuevecito dato para la altura, y le vamos a recibir un nuevecito dato para el color. ¿Cuántos datos estoy diciendo que necesito para construir un objeto de clase rectángulo? 3, ¿ya? 2 enteros y una cadena. En orden, en semántica y en tipificación, 3. El primero, ¿qué va a significar? El valor con el cual yo quiero ponerle la base al objeto que voy a crear. Luego, ¿qué va a venir? El valor con el que yo voy a crear la altura de este objeto y luego el color, ¿ya? Entonces, estos constructores, la misión básica es establecer, es definir el contenido de los atributos de acuerdo al requerimiento de información que me envíen como datos de entrada. Entonces, obviamente, esta información que me están enviando como dato de entrada, esa información la voy a copiar en el atributo base. Esta información sirve para definir el atributo base, ¿ya? Sus nombres están ahí a leguas, ¿no es cierto? Y esta información que me está llegando aquí, que se llama new altura, también servirá para poder definir el estado de mi atributo altura. ¿De acuerdo? Estoy copiando. Y obviamente el color de este rectángulo que estamos construyendo, que se estaría construyendo en tiempo de ejecución, va a tener como información una copia del valor que me están enviando y yo estoy recibiendo en esta variable. ¿Ya? ¿Listo? Acabamos de generar constructor. Ahora fíjense, acá yo ya puedo construir este objeto particular. Fíjense, le vamos a construir al rectángulo 1. Y acá, a diferencia de hace rato, ya me pide información. Me dice, para construir un rectángulo tienes que mandarme 3 datos. El primer dato, ¿qué significa? El nuevo valor para la base. Entonces, ¿cuánto de base tiene este rectángulo? 250. El segundo valor, ¿qué significa? El valor de la altura de este rectángulo, entonces 100. Y el color de este rectángulo, ¿qué cosa es? Y aquí yo le pongo, este es azul, ¿cierto? Listo, construye. Este es un objeto que representa a este objeto del mundo real, ¿ya? Seguimos. Ahora, aquí ya tiene más gracia tener rectángulos, ¿de acuerdo? Construir rectángulos. Nos vamos a construir este que es el rojo. ¿Cuál es su altura o su base? 100, dice.
¿Cuál es su altura? 100. ¿Y cuál es el color? El color de este es rojo. ¿Ya? Construimos y ya tenemos este. Inspeccionamos, ahora ustedes van a observar que el objeto rectángulo 1, fíjense, tiene esta información. 250 de base, 100 de altura y su color que es azul. Inspeccionamos este otro y observamos. Este rectángulo, este objeto en programación representa a este, que tiene base 100, altura 100 y su color es rojo. Este más construiremos. Fíjense, vamos a construir el rectángulo 3, cuya base, a ver cuánto había sido, su base es 200. ¿Ya? Su altura, ¿cuánto es? 50. Y su color, en este caso, es un lila o morado. Y este es el rectángulo 3. Inspeccionamos y fíjense, este objeto es un modelo de este objeto del mundo real. Este es el modelo. ¿Ya? Ahora sí, ya tiene gracia. Cuando hemos construido los objetos a tiempo de creación del objeto, ya le hemos ingresado la información mínima necesaria que se requiere para poder construir objetos diferentes, ¿no ves? Estos son distintos y eso es la gracia de un objeto. Los tres son objetos de clase rectángulo, pero son diferentes tanto por el nombre como por el estado. Entonces, obviamente, si a este objeto yo le pido calcular su área, me va a responder 25.000, lo cual es correcto. Pero si a este objeto yo le pido calcular su área, este me va a responder 10.000, lo cual es correcto. Está funcionando de manera consistente con el estado que tiene el objeto. ¿De acuerdo? Calculamos área y este también me calcula 10.000. Es consistente con con los datos que tiene. ¿Correcto? Eso es programar, bueno, eso es modelar un tipo de objeto. Esto es un modelo de clase, este es un modelo objeto. Fíjense, este es un objeto ya inspeccionando, que es una representación que ya está ejecutándose en una computadora de un objeto del mundo real así. ¿Con quiénes nosotros trabajamos con estos modelos? Estos ya no, ¿correcto? Estos son los que me toman o me llaman la atención. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Listo, entonces el viernes o el jueves vamos a seguir haciendo ejercicios. Vamos a introducir otro tema. Me gustaría que vayan a leer hasta el capítulo 3, 2, 3. Vamos a ver interacción el día jueves. ¿Ya? Hasta el día jueves. Cuídense, jóvenes. Hasta luego, Luis. Como dice. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Liz. No. Hasta luego, Inge.